Gerardo Ochoa, no necesitamos a Estados Unidos para nada. Tenemos un país con muchísima riqueza y muchos países a quien vender. Solo que dejen de robar. Eso es un mito. No tenemos un país con mucha riqueza. Tenemos un país pues muy pobre en la producción alimentaria. Un país que la mitad es desértico, la otra mitad selvático, que es muy difícil establecer un país productor de alimentos como lo era Argentina, por ejemplo, o como lo es Estados Unidos, como lo es Canadá, con grandes llanuras que pueden dedicar al cultivo de lo que sea. Aquí estamos siempre al nivel de subsistencia. Además, por rico que sea un país, no puede aislarse. Claro. No. Ahora hay una corriente comercial internacional que enriquece a los países. Por eso el Tratado de Libre Comercio funciona durante todo el tiempo que ha estado vigente. Porque es necesaria esa corriente de intercambio. Y por eso todos los países están en algún tratado comercial. Si no es nada más de que a alguien se le haya ocurrido y ya. No, porque todos los países necesitan hacer un intercambio de cosas. Pues en nuestra casa tenemos que hacer un intercambio también de otra manera más doméstica. Pero todos lo hacemos. Son puentes. Claro. Y tenemos que seguir utilizando esos puentes entre varios países. Fíjense cómo se retrata con estas frases el nuevo presidente de Estados Unidos. Argumenta que una reunión con Peña hubiera sido infructuosa si México no trata con dignidad y respeto a su país. Es un perdonavidas. Y estoy dispuesto a tomar otra ruta porque no hay otra forma de hacerlo. El presidente de México y yo acordamos cancelar la reunión que teníamos planeada. El miércoles, un decreto de la construcción del muro en la frontera salió para funcionar ya. Oiga, es una extensión de 3,200 kilómetros. Nada más para proteger a los inmigrantes ilegales. Pues no, por protegerlos, para evitar que entren, para que hacerles muy difícil el cruce, que ya de por sí lo es, porque las partes donde no hay muro son zonas muy inhospitalarias, son desiertos donde la gente se muere de sed. Y luego remachó que México deberá pagar 100% los costos del muro, cuya construcción arrancará de inmediato. Ahí es donde ya las cosas no... Como no está en negociación eso, pues no tiene por qué reunirse. Sí, él ya dio la orden. Si es un hecho para él ya consumado. Sabemos que es una imposibilidad técnica, se lo han dicho. ¿Quién? Sabemos que implicaría unos costos inauditos que ni México ni Estados Unidos están en posibilidad de hacerlo. Es como poner un hombre en Marte, ese es el costo del muro. Qué desmesura. Un muro inútil, porque además necesitaría mantenimiento. Y vigilancia. Y vigilancia, porque pues sabemos bien cómo se las gastan, recargan una plataforma, echan un carro encima y lo tiran. Y ya tiene un hoyo. Ya tiene un hoyo. Por eso la muralla china tenía vigilantes en diferentes tramos que se utilizaba entonces
el internet por el humo. O por los mecheros, las señales de lumbre, de luz. Es como iban. Hay una película muy ilustrativa sobre lo que es la muralla china, la de esta caricatura que es una guerrera. Mulan, y te hacen una representación de cómo avisaban, ¿no?, a la ciudad de que ya estaban los invasores, los mongoles ahí a punto de invadir, de llegar. Y de todas maneras, no funcionó. No, porque todo muro de ese tipo tiene un extremo. Y ahí nomás se daban la vuelta. Hubo aquel que llamaron línea Maginot, Claro. que también valió para pura fregada. Sí, vivía bajo la ilusión Francia de que la Alemania nazi no iba a invadir otro país para darle la vuelta a la línea Maginot. Por supuesto, si ya en la Primera Guerra Mundial había invadido Bélgica, pues luego la volvió a invadir. Si la línea Maginot hubiera llegado al océano, tal vez hubiera servido de algo. Buenos días. Pero, ¿Centro? pues les dolió el codo. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Las fortificaciones que dictó Adolfo Hitler para protegerse tampoco funcionaron. Estaban muy lejanas y muy aisladas, y a pesar de que instalaron cañones de gran potencia, todo era muy complicado. La línea Sigfrido. Pero igual solo cubría la frontera con Francia. Toda la guerra, tanto de ida como de vuelta, pasó por Bélgica y Holanda. Y luego el muro de Berlín, que tanta fama adquirió, al final de cuentas no pudo mantenerse. No. Fue vencido por el tiempo y por la nueva política. Así es. No, y era mínimo comparado con lo que estamos hablando, ¿no? De lo que tú decías hace rato, el presidente de Estados Unidos podría pagar un muro en la frontera sur con un nuevo impuesto, 20% sobre los bienes de México, dijo la Casa Blanca, agudizando la crisis decretada tras la cancelación de una cumbre con su par mexicano. La medida sería parte de un paquete más amplio de reforma tributaria que está contemplando el Congreso, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Un impuesto del 20% a todo lo que tenga necesidad de ellos de consumir de nuestro país. Que por lo tanto tendrían que pagar ellos. El último consumidor, pues es lo que pasa con todos los impuestos, con el IVA, con lo que sea. El que lo paga es el último consumidor. Sí, pero lo que quieren es proteger su frontera, que tomen las medidas pertinentes. Pero, ¿por qué tiene que pagar el país? Sí, no fue una De junto. determinación del gobierno de México enviar a lo largo de los últimos 40 años a un número de indocumentados. No fue decisión del país. Fueron las condiciones económicas dictadas por el propio Estados Unidos. Las cosas están del cocol. No sabemos incluso hasta dónde podrá llegar esta situación y cuál será la actitud de México para resolver ya no solo ese problema, sino todos los que nos aquejan, principalmente seguridad. Sí, bueno, ese es otro, harina de otro costal, pero que desde luego debe estar en primer lugar en las preocupaciones del gobierno.
Sí, porque quienes hacen las encuestas van viendo cómo se va agudizando la preocupación de la población en nuestro país por la inseguridad. Es el principal problema ahorita. Y si no se soluciona, menos vamos a participar en soluciones internacionales. Como decía ayer Tomás Mojarro, tampoco tienen autoridad moral nuestros gobernantes para pedir una unidad a toda prueba. De Tultitlán, Pedro Coronel Rodríguez, 77 años. Mario, haga un poco de memoria. Dice que México produce muy poco y eso es estar desubicado. No conoce lo que produce su país. Cuando López Portillo fue presidente, vino el esposo de la reina Isabel. Hizo un recorrido por el país. Mencionó que el país era único en el mundo por lo que producía, ya que podía echar mano de las estaciones del año. Lo que se termina en un lado, se empieza a producir en otro lado. Sin embargo, los priistas, ignorantes, echaron esto a la basura. Y los coyotes son los que han afectado la producción campesina. Los trabajadores no han tenido opción más que irse. Alguna vez, la entonces jefa de gobierno, Rosario Robles, invitó a los productores de frijol de Zacatecas para vender sus productos directamente en la capital. Y funcionó muy bien la medida. Bueno, el caso es que México no es el primer lugar en la producción de maíz del mundo. Tiene que importarlo. No es el primer lugar en la producción de frijol del mundo. Gran parte del territorio nacional no es adecuado a la siembra agrícola a gran escala. Hay en Estados Unidos y en Argentina superficies equivalentes a todo nuestro país dedicados a la siembra, a la agricultura industrializada. Eso es lo que no produce suficiente México. Tenemos que completar nuestra importación de productos básicos. Sí, tenemos balanza favorable en la cuestión agrícola porque nos hemos centrado en productos de alta demanda en Estados Unidos, que van desde el aguacate hasta el arándano y muchas otras. Pero seguimos deficitarios en alimentos básicos y el campo en México está muy atrasado tecnológicamente. Todavía hay arados de bueyes. Tomás Mojarro. Quiero agregar algo al recado del señor Pedro Coronel. ¡Qué nombre! Pedro Coronel era el pintor enorme murió hace relativamente poco. Decir que los políticos son ignorantes es seguir diciendo que el tigre que se volvió a comer, que ya ahora se comió a un primo mío, qué tarugo, qué ignorante es, qué ignorantes van a ser los políticos. Que sean bribones, que sean rateros, que sean todo, pero ignorantes no lo son. No, el daño que hacen no es por ignorancia, lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo. Entonces, mientras pensemos que el presidente, el secretario los políticos son ignorantes, estamos equivocados. No, el daño que nos hacen no es por ignorancia.